detalles, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de una explosión mecánica? El término a mí, sin ser experto, no me suena a nada. Yo entendía lo de la deflagración como lo que pasó en Villa El Salvador, ¿te acuerdas? Finalmente, estas dudas nos las absuelve el comandante de los bomberos, el señor Giancarlo Pasalacqua, jefe de operaciones de la 4ª Comandancia de Lima Centro, que tiene la amabilidad de atendernos. Señor Pasalacqua, muchas gracias por su tiempo. ¿Cuál es básicamente la diferencia y a qué se ha querido referir el Premier cuando ha dicho esto es una explosión mecánica? Lo que entenderíamos una explosión sin fuego. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches con todos. Para comenzar, porta un saludo a nuestro querido comandante general, que ha estado en la escena y en las operaciones durante muchas horas. El término explosión mecánica me parece que se acuñó el día de ayer por la noche cuando hicimos una entrevista con otra televisora, porque era necesario entender cuál era el mecanismo más probable. Y ojo, estamos hablando todo esto bajo el manto de lo provisorio y bajo el manto de lo posible o probable, a cargo de ser corroborado con una investigación de esta explosión firme, adecuada y académica. Correcto. Pero, mientras tanto, lo que tenemos nosotros es lo siguiente. La explosión mecánica es una explosión que ocurre generalmente a través de la liberación de un gas comprimido, de un medio fluido gas altamente comprimido ante la ruptura del contenedor. Es muy diferente a una deflagración. Una deflagración ocurre básicamente cuando una determinada cantidad de gas, generalmente suelta en atmósfera, hace ignición y hace combustión. Puede ser a diferentes velocidades, lenta, un poco más rápida y bastante más rápida. En el problema de Villa El Salvador, si ustedes recuerdan las imágenes, cuando se grabó el momento en el que se iniciaba esa inmensa bola de fuego que iba como una telaraña hacia todos lados, comenzó a baja velocidad y luego por una calle avanzó a mayor velocidad y ahí se escuchó como un boom. Si ustedes se acuerdan de eso, ahí lo que tuvimos fue una deflagración que llegó al nivel de hacer una deflagración de alta velocidad que no llegó a ser una detonación. ¿Cuál es la diferencia? La velocidad con la que ocurren las cosas. Eso por un lado, entre deflagración, explosión, detonación. La deflagración solamente incendia, la explosión ya mueve cosas y la detonación rompe y mueve y empuja cosas. Vámonos sobre lo otro, el asunto de por qué es mecánica o no. Podemos distinguirlas en dos grandes grupos, explosiones mecánicas y químicas. Las explosiones químicas son aquellas que devienen de un proceso como el de la combustión, es decir, hay una reacción química que genera la elevación de la temperatura, las flamas y la elevación de presión, que es la que ocasiona la disturbación o la disrupción que puede romper, demoler, arrasar y etc. En la explosión mecánica no hay tal cosa. Y lo primero que notamos el día de ayer es que no había un evento termal. Es decir, si ustedes ven todas las imágenes en el grifo, todo el mundo camina, heridos lamentablemente, pero los carros están con la pintura conservada. El piso está del color natural. Todos los letreros están movidos, pero de su propio color. Eso ya nos da una idea de que ahí no ocurrió un evento termal, o sea, nada se incendió. Cuando vemos la explosión, que ustedes la acaban de pasar hace 2 segundos, ese video en el cual se ve el hongo de la explosión, se ve muy fácilmente que primero hay la cúpula que genera una típica detonación, esa cúpula que se forma durante medio segundo o menos y que va expandiéndose para luego desaparecer y luego da paso al vapor. Esa compresión que genera esa parte blanca que está comprimiendo a velocidad supersónica toda la humedad que está alrededor nos da la idea de una detonación. Eso ocurre solamente en eventos en los cuales aquello que ejerce la fuerza, en este caso el gas,
es supersónico, va más allá de la velocidad del sonido. Eso le confiere unas terribles capacidades rompedoras. ¿Qué lo ocasionó? La explosión mecánica en este caso podría nuevamente haber sido ocasionada por la liberación instantánea del gas contenido al interior de ese contenedor. Eso se llama, en términos de estudio de explosiones, se llama una falla catastrófica de contenedor a presión. Correcto. Con liberación instantánea de contenido. ¿Cuál es el problema? El problema es uno. Básicamente, que ese gas normal y naturalmente viaja comprimido a más o menos unas 3.000 libras. Es su presión de trabajo. Y eso es muchísima, muchísima energía. Ahora, comandante, teníamos entendido que del tanque todavía seguía emanando gas. Se cortó el fluido eléctrico. Ahí deben entender ustedes una cosa. Ajá. Ese camión lleva 3 tanques. 2 debajo, 1 encima. Uno de ellos, aparentemente, nuevamente, lo que hemos visto en terreno, lo que se ve en las fotos, ha tenido esta falla catastrófica, como un globo que se revienta. Es más, si ven el tanque, cuando lo vayan a poder ver, van a ver que tiene un corte casi perfecto transversal, no longitudinal. Se abrió como un globo. ¿Qué pasa cuando en un globo de fiesta es inflado y revienta? ¿Qué es lo que pasa con el globo, con la parte de jeve del globo? Sale volando a velocidad, ¿no es cierto? Esto es exactamente lo mismo, solo que esa inmensa estructura de acero con fibra de vidrio salió eyectada. Otro de los tanques salió eyectado hacia el otro lado, hacia el hotel, y uno quedó comprimido hacia un costado por la propia onda expansiva y se quedó en el lugar. Entonces, por eso tenemos tanques con fuga, que inclusive no solamente es ese, al costado, si ustedes ven las fotos, había otro contenedor, pero de otra morfología, con otra disposición, que tiene muchos tanques muy pequeños. Claro. Hay que entender que estos camiones son utilizados para cargar gas en esa estación de carga y llevarla a diferentes lugares donde no hay tuberías de gas, para poder hacer esto que se llama el gasoducto virtual. Comandante, pero insisto un poco con lo que comentaba Juan Carlos. Hasta ¿Sí? hoy en la tarde se seguía registrando este sonido que nos indicaba aún fuga. ¿A qué se debía esto? ¿Y a qué se pudo todavía deber? en uno de los tanques hay contenido de gas a presión que está fugando a una tasa que, a pesar del sonido, es lo suficientemente baja como para que el tiempo de descarga sea muy largo. Es decir, el tanque todavía ha quedado cargado, muy cargado desde el principio, tiene una fisura identificada, por lo menos una, y está escapando a baja velocidad. Y tiene que terminar de bajar, porque si nosotros entendemos desde el punto de vista del análisis del riesgo para respuesta de bomberos, si un tanque ha demostrado que es capaz de sostener una falla catastrófica y ese tanque está en enlace con 2 tanques más, y esos otros 2 tanques han sido agredidos por la explosión, por la detonación del primer tanque y tienen una fisura, hay que dejarlo escapar con mucho cuidado, porque acercarse, moverlo o intentar alguna maniobra con 2 tanques que ya están bajo sospecha sería inaudito, ¿no? Comandante, me imagino que cuando los bomberos acuden a una emergencia de este tipo, tienen que estar preparados para toda esa parte que usted nos ha mencionado, es decir, si se trata de un tanque, si es GNC, si es GNB, si es GLP, tomar las previsiones del caso. ¿Qué pudo haber ocurrido? Porque claro, esto está en investigación, pero ¿qué pudo haber pasado? ¿Es una mala práctica, qué sé yo, impericia? Ese terreno hay que pisarlo con mucho cuidado, porque no hay que entorpecer o enturbiar las investigaciones que deben estar tomando efecto con la rigurosidad y con la academia del caso. Cualquier cosa que se pueda decir al respecto entorpecería gravemente esas investigaciones. Ahora, ¿qué puede hacer que un tanque reviente? Esa es otra cosa. Hay muchos factores. Hay factores de fatiga, hay factores de corrosión fatiga, problemas de fluencia, problemas de sobrecarga repetida que generaron fatiga, problemas de ataque químico, ¿A qué se problemas refiere con de fatiga? golpe previo. ¿A qué Este se es un tanque refiere con tipo 2, fatiga? o sea, es acero envuelto. ¿A qué se refiere con fatiga? Para entender, quizá uno puede asociar la fatiga con otro significado, pero
¿A qué se Correcto. refiere con fatiga? La fatiga es básicamente un mecanismo de fractura que puede tener un objeto, generalmente metálico, que está sometido a repetidos esfuerzos por debajo de su nivel de esfuerzo máximo, de su esfuerzo de ruptura, y estas repetidas esfuerzos a los cuales es solicitado ocasionan que se canse, por llamarlo de alguna manera muy simplista, el metal y llegue a ceder con esfuerzos por debajo de su límite de ruptura. Entonces, fatiga del material, digamos, como llaman los ingenieros, Exacto. creo. Es uno de tantos. Es decir, si nosotros vemos la lista de las cosas que salen mal para una explosión de este tipo, que nuevamente, y repito, debería haber sido, con cargo a probarlo, una falla catastrófica del contenedor a presión con liberación instantánea de contenido, podría ser la fatiga una como de 15, porque la lista es larga. Correcto, son varios factores que habrían podido Son desencadenar muchos factores. Ahora, esta situación. lo que queda claro es que ocurrió. La pregunta es, ¿qué pasa con el resto de unidades de ese tipo, de ese modelo, de ese año que están andando por ahí? Cuando ocurre un problema con un avión de una determinada marca y hay un determinado problema, se retira. lo que se hace es, no hablo de retirar, pero por lo menos revisar, ¿no? Un chequeo general, digamos, de la mayoría de unidades similares a la que tuvo este problema. Sometidas a condiciones iguales, a esfuerzos iguales, a temperaturas iguales, en lugares equivalentes. Claro, debería entonces hacerse, como mencionaba Santiago, que estas unidades que se dedican a este transporte de gas y que hacen también este trasvase, ¿no? Porque se llena el tanque y de ese tanque, entiendo, también se distribuye a otros camiones cisternas, verificar el tipo de conexión, si los protocolos están bien y si sobre todo estos tanques responden a este esfuerzo. Hablo de las que son de ese año, modelo, marca y han tenido servicio parecido en el mismo tiempo, igual cantidad de servicios. No se trata de tumbar toda la flota. Ahora, pero hay otra cosa, y lo dijo el ministro, que es una cosa que dijimos nosotros anoche. Aquí ha actuado la mano de Dios en favor, a pesar de que parezca que no. Pudo haber sido peor. Detrás de esa bola que es la onda de choque, que vino la onda expansiva que tumbó todo, vino mucho gas, una nube inmensa de gas. Todo eso que ven ustedes ahorita, en ese momento, es gas. Si ese gas hacía ignición, hacía un fenómeno muy probablemente que se llama UPSE, que es una explosión por ignición de nube no confinada. Eso hubiera condenado a toda la gente en mucho radio a la redonda y no estaríamos hablando de heridos. O sea, hablamos de un factor de suerte, de que no haya habido una chispa, de que no haya habido ahí como algo buen de católico fuego. tiendo no creer en la suerte sino en Dios, pero ese soy. Correcto, no, correcto. Comandante, más bien muchas gracias por esa explicación, creo que ha sido claro en ese aspecto, pero quería preguntarle su opinión, su mirada sobre esta situación. Este grifo tenía como un complejo para venta al público, pero también un complejo para hacer esta compresión de gas a camiones cisternas, a distintos tipos de envases. Correcto. Llama estación de carga. Correcto, pero estaba muy cerca a un centro comercial, había ahí también una tienda, viviendas. Me llamaba la atención de si está bien que se otorgue permiso a este tipo de complejos grandes y que tienen cierto nivel de riesgo en una zona tan urbana. Bueno, esa es una discusión muy larga que tiene una faceta de seguridad. Siempre en seguridad vamos a tender a lo más seguro, pero hay un gran balance en todo lo otro. Esto no debió haber pasado. Si ustedes ven todas las pruebas que se tienen que hacer en un cilindro de gas, como las que se tienen que hacer en los cilindros de GNV de los vehículos, por ejemplo, está el Decreto Supremo 007-2021, donde se especifica en como 40 páginas todo lo que hay que hacer para los cilindros de GNV de tipo 2 como ese. Ustedes se darían cuenta que esto no debió haber sucedido. Entonces, sí, colocar cuestiones que tienen riesgo en áreas urbanas
podría considerarse como nulo, pero si nosotros hacemos ese balance, al final no habría un solo grifo y todos los grifos tendrían que estar en el desierto fuera de Lima. El problema ocurre con el manejo del riesgo, la mitigación del riesgo y el estricto cumplimiento de toda la norma. Un tanque como ese, para poder haber llegado aquí, ha tenido que pasar por una exhaustiva cantidad de pruebas muy astringentes, pero muy astringentes, por un laboratorio de tercera parte acreditado internacionalmente. Y luego ha debido tener pruebas también hechas por laboratorios de alta calidad, y las cargas y las descargas y los manejos y las pruebas que se hacen para su manutención han debido ser estrictas, y cuando eso pasa no ocurren estas cosas. Solamente les pongo un elemento de criterio: estos mismos camiones, estas mismas marcas, estos mismos tanques circulan en muchas partes del mundo y no escuchamos este tipo de cosas. Sin embargo, nosotros aquí ya tenemos el 2016 el de Cantolao, ¿lo recuerdan? Al costado del aeropuerto. Sí, claro. Fue exactamente igual. 2020, Villa El Salvador. Y ahora esto. Entonces, si algo está mal, no es lo que tenemos como sistema, sino lo que va alrededor del sistema que está permitiendo que estas cosas pasen. Porque a igualdad de condiciones esto no pasa en otros lados. Correcto. No quería dejar pasar, comandante, algunas recomendaciones. ¿Qué le podríamos recomendar a las personas cuando ocurre un evento como estos? Es decir, aquí hubo esta explosión mecánica, ha habido una fuga de gas. ¿Qué se debe hacer? Por favor, desde el punto de vista de la investigación, podríamos agradecer todos los videos que hay que nos han ayudado bastante. Pero tomar videos inmediatamente después de una ruptura de un tanque de gas natural con una fuga subsiguiente bastante importante, es lo mismo que en Villa El Salvador. ¿Recuerdan en Villa El Salvador todos los videos que había? Sí. Eso es absolutamente irresponsable. Y hay una cosa que debemos entender: el público no puede ser tratado como incompetente. El público es inteligente. Son ciudadanos del Perú con derechos y deberes. Y uno de sus deberes es el de cuidarse y cuidar al resto. Por lo tanto, tomar acciones como tomar un celular en medio de una fuga de gas activa y comenzar a grabar no es lo mejor ni tampoco es responsable. También hay que dar un poco de carga de responsabilidad al público en general, porque normalmente se le barre y se le hace ver como el espectador tonto. No lo es. Todos los ciudadanos debemos entender que hay situaciones que requieren de un poquito de sentido común. Y grabar cuando ha habido una explosión de gas, que llamábamos una deflagración, sabiendo que están en un grifo, sabiendo que el ruido era fenomenal del gas que escapaba, es lo primero que deberíamos de recomendar que no se haga y que no vuelva a ocurrir. Importantísima esa recomendación, porque, claro, las personas que desconocemos este tipo de, digamos, peligros de combustión de estos combustibles, podemos cometer estas fallas al sentido común y no entender la gravedad de la emergencia, ¿no? Y claro, de repente si hubiera habido una deflagración posterior, eso sí hubiera sido una catástrofe terrible. Correcto. Y en este caso, esa onda expansiva de esta explosión puede ser tan fuerte que deje inservibles estructuras de edificios. En el caso de este hotel, entendemos que el golpe que ha recibido o el impacto del propio tanque ha remecido cimientos, pero aquella casa, por ejemplo, que tuvo rotura de vidrios, ¿debe preocuparse también de chequear estructuras? Depende de las distancias. Si nosotros vemos ese tipo de explosión y hacemos una comparación, eso ha sido como una bomba militar de 250 libras, cuando menos, solamente por la forma de la hemisfera y la velocidad de la misma. Es decir, sí tiene capacidad en ciertos ángulos de ocasionar ese tipo de daño, pero ese daño va disminuyendo geométricamente con la distancia, ¿correcto? En orden de, bueno, es una fórmula, la inversa al cuadrado. Cada vez que vas una unidad de medida de distancias afuera, la capacidad de daño va disminuyendo 4 veces. Y al revés lo mismo, cuando te acercas aumenta 4 veces. Sí podría haber habido para algunas estructuras que haya habido debilitamiento. Es clarísimo que ha sido capaz de tumbar paredes. Es otra acotación. Estas estaciones de carga tienen paredes de concreto. Esas paredes de concreto están en la norma, son mandatorias.
Y si no hubiera habido esas paredes de concreto en ese evento, la onda expansiva hubiera agarrado de lleno a toda la gente que estaba en el grifo y a la gente que estaba en las casas de atrás completamente de lleno. Eso sí es fundamental ver que hay medidas de seguridad y que las medidas de seguridad, aunque sea de forma parcial, sirven y que siempre hay que llevar a cabo todas las medidas de seguridad que manda la norma. Ahora, entendiendo el tema de la distancia, la explosión y la onda expansiva, ¿puede generar daños auriculares en las personas? Sí, claro, pero no la onda expansiva. Lo que genera ese tipo de daños normalmente es la onda de choque, que es peor. La onda expansiva sí. A ver, ¿cómo funciona? Rápidamente. Primero, en este tipo de detonaciones hay una onda que viaja muy rápido, que es la onda de choque. Es una onda de energía muy comprimida y que comprime el aire alrededor. Esa onda de choque tiene capacidad de rotura. Es como un golpe seco de karate contra un ladrillo. Claro. ¿Correcto? Luego detrás viene la onda expansiva. La onda expansiva sopla aire, sopla atmósfera y mueve. Esa no golpea, sino que empuja. Y esa es la que hace caer vidrios, la que podría haber tumbado una pared, etc. Lo primero la raja y lo segundo la empuja. No sé si me dejé entender. Correcto. Ahora vamos a recordar, Santiago, que el gobierno ha declarado en emergencia 4 distritos, merced a esta emergencia. Se trata de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Lurín y Pachacamat. Yo le preguntaba antes cómo hacen los bomberos para evaluar qué tipo de fuga es, qué tipo de explosión es, qué tipo de combustible es, porque no debe ser fácil, ¿no? Se produce la emergencia, acuden, ¿cuál es el protocolo? Porque tienen que saber cómo enfocarse en la emergencia. El Cuerpo de Bomberos es la autoridad competente nacional en tema de materiales peligrosos por incendio. Eso se debe al entrenamiento. Los bomberos recibimos entrenamiento más allá de apagar incendios en manejo de materiales peligrosos en diferentes niveles y rangos. Y todos los bomberos tienen por lo menos un mínimo de capacitación en tema de materiales peligrosos. Y los temas de fugas de gas también son una parte importante de la currícula. Para eso también, cuando las cosas son complicadas, si hay alguien de un rango menor o con menos experiencia, automáticamente siempre hay personal de jefes de brigada, jefes de estación o de UBO, hay jefes de operaciones y un montón de estamentos. Acuérdense que somos una institución de disciplina vertical, igual que el ejército o la policía. Claro. Van acudiendo y se va haciendo la evaluación de acuerdo a los niveles de competencia, pero desde el más bajo rango todos tenemos un mínimo de entrenamiento en materiales peligrosos precisamente para esto. Giancarlo Pasalacqua, comandante de bomberos, jefe de operaciones de la 4ª Comandancia Lima Centro, explicándonos un poco detalles técnicos y también una mirada profesional en torno a este tema. Muchas gracias, señor Pasalacqua, por su tiempo. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Muy clara, ¿no?, la explicación del comandante Giancarlo Pasalacqua, dándonos los detalles, digamos, además las recomendaciones, ¿no? Porque uno a veces suele aturdirse con estos eventos, entonces no sabe qué hacer en primera instancia, ¿no? Entonces lo principal es alejarse, no grabar, no prender el celular, ¿no? Exactamente, puedes provocar una ignición, ¿no? Claro, ¿no? Y hasta los bomberos te lo dicen en los accidentes, guarda el celular, sí, ¿qué haces grabando en una tragedia? Corre por salvar tu vida, ayuda al que no puede correr, sacar el celular, ese es un trabajo, déjaselo a los reporteros, a los periodistas que vienen a contarte la noticia.